Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Quiero en esta ocasión tratar un tema de esos que llaman mucho la atención. Pero antes quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Job, en los versos 15 y 16. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Bendecimos al Señor por su palabra. En esta ocasión quiero tratar uno de esos temas que al analizarlos llaman mucho nuestra atención. Me refiero a algunos sacrificios, entre comillas, que hemos estado realizando en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia. Y al someterlos al escrutinio bíblico nos damos cuenta que hemos estado perdiendo el tiempo al realizarlo de la forma en que lo hacemos. En esta ocasión quiero referirme al cilicio. Como dicen muchos, ciliciar en la iglesia. Y el hacer cilicio se diferencia de la vigilia en que precisamente en medio de se puede dormir. En intervalos de tiempo se duerme, se despierta para orar y se puede volver a dormir. O sea, no es una vigilia constante, no es estar despierto constantemente durante la noche. Personalmente he estado en congregaciones donde se ha ido a cilicios con sábanas, almohadas, mosquiteros, etc. Empezando por ahí, vemos que esto dista mucho de lo que es un sacrificio para Dios. Pero analicemos el motivo y la forma en que estos se realizaban. Primeramente debemos entender que la palabra cilicio proviene del nombre de una ciudad llamada Cilicia, donde se fabricaban unos sacos o costales hechos de piel de camello. Era una tela cruda, tosca, de color oscuro. Cuando una persona estaba pasando por dificultades, por grandes calamidades, causadas principalmente por el pecado, esta gente inmediatamente buscaba la forma de acercarse a Dios en arrepentimiento. Y en este sacrificio que se había dispuesto a hacer ante Dios, se raspaba el pelo. En segundo lugar, tomaba cenizas y la echaba sobre su cabeza. Y la echaba muchas veces en el suelo y se acostaba o se sentaba sobre ella. Y algo que no podía quedarse en medio de todo esto era aquella tela oscura de cilicio, que pasó a ser símbolo de sacrificio, de pena, de calamidades. Por eso estos sacrificios en medio de aquellas calamidades pasó a llamarse cilicio, tomando el nombre de aquella tela. Ahora bien, ¿por quién se hacía el cilicio? Podía hacerse el cilicio de manera personal, por los propios males de la persona, o podía también hacerse por un familiar o un amigo. Así también podría hacerse por la nación, para que Jehová perdonara el pecado de la nación de Israel. Estamos pues claros que ninguno de estos elementos forman parte del sacrificio actual llamado cilicio. Primero, nadie va a hacer este sacrificio a sabiendas que sus males, que lo que está padeciendo es por causa del pecado. Por otra parte, nadie se raspa la cabeza o utiliza ceniza sobre su cabeza o para acostarse o sentarse sobre ellas. Otros momentos importantes en este sacrificio era que este sacrificio regularmente duraba 9 días. En esos 9 días la persona que lo estaba realizando no comía, o sea, el ayuno era un elemento casi fundamental en estos sacrificios. Por otra parte, no se decía una sola palabra antes de que esto terminara. Podemos buscar en el libro de Job cómo guardó silencio él y sus amigos en todo este tiempo de su penitencia. Si buscamos en la Biblia, la mayoría de las veces que encontremos este término, cilicio, va a estar ligado, relacionado con este sacrificio de arrepentimiento delante de Dios. De modo que quienes lo hacían, al término de habían tenido una experiencia nueva con Dios, habían sido perdonados, renovados, sus males habían sido quitados, sus pecados perdonados, y las bendiciones retenidas habían sido devueltas con creces.
Debemos pues pensar si al estar dormidos toda la noche o la mayoría de la noche hemos contritado nuestro corazón delante de Dios. Y si al término de dicho sacrificio hemos recibido respuestas, hemos sido renovados y con una nueva visión del vivir cristiano. Creo pues que estos llamados cilicios de hoy por muchos años nos han estado quitando el tiempo. Consultemos con la Biblia, la palabra de Dios, y confirmaremos si estas cosas dichas en esta ocasión son reales o no. Y confirmaremos por demás que en el Nuevo Testamento se menciona 4 veces la palabra cilicio. En Lucas capítulo 10 y en Mateo capítulo 11, haciendo referencia a una misma situación, cuando el Señor hablaba a Corazín. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, refiriéndose a la vestimenta de los 2 testigos. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando en el 6º sello se narra grandes calamidades y catástrofe para el mundo que vendrán en aquella ocasión. Se nos manda pues en todo el Nuevo Testamento a vigilar, a estar despiertos, para que nuestra vida sea bendecida y esperar la victoria final que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Dios te bendiga.